Estas palabras que vamos a hablar ahora se dijeron hace aproximadamente, a ver, estamos en el año Pei. Pei, Ain, Samak, Nun. 25 años. Se dijeron hace 25 años, cuando un yudí fue secuestrado por terroristas y en toda la tierra de Israel hubo un despertar en tefilá para salvar a esta persona. Y a pesar de que fue asesinado finalmente por estos terroristas, toda acá una conferencia que habla sobre una pregunta que mucha gente se hace. Todas las oraciones no sirvieron. Las oraciones que hicimos nosotros cada vez que pasa algo, ya también durante estos años tuvimos, justamente ahora hace 5 años tuvimos Yamima, que falleció, también un terrorista fue que la atropelló a la salida del tren y estuvo varios días en el hospital hasta que finalmente falleció. Y todas las tefilot que hicimos, todos los teilim, todas las lágrimas, todo esto no sirvió. Cada vez que lo aleno, se enferma uno de nuestros grandes sabios y también se forman en todos los betagneses, hacen tefilot, hacen teilim durante las noches. Inclusive cuando una persona cualquiera está en una situación bastante extrema, se reúne mucha gente para Teilim, se hacen cadenas de Teilim, se hacen conferencias para hacernos despertar en Teshuvá también. ¿Y qué pasa con todo eso cuando hay veces que la persona Baruch Hashem se salva, pero hay veces que no? ¿Y qué pasa cuando es el no? ¿Qué pasa con nuestra tefilá? ¿Dónde va nuestra tefilá? Le dijo Hashem a Abraham: vete de tu tierra, del lugar donde naciste y de la casa de tu padre. Así comienza la perashá de esta semana. Acá hay nosotros decimos vete de tu tierra, o hay quien traduce vete para ti. De muchas formas se puede traducir, pero de ninguna forma va a ser correcta, porque la Torah dice lej leja, dice vete y vete. Y nosotros no hablamos así en español. Cuando la Torah dice mot yumat, el que haga tal y tal cosa, el que desprecie a su padre y su madre, mot yumat, va a morir, va a morir. ¿Qué significa? ¿Puede una persona morir y no morir? ¿Por qué 2 veces? Por algún motivo la Torah repite, y acá repite 2 veces, dice que se tiene que ir. Y explica Rashi que es, y trae 2 cosas: para tu provecho y para tu bien. Así nos dice Rashi, que por eso está 2 veces escrito vete y vete. ¿Qué significa este placer y qué significa este bien que le espera a Abraham Avinu por irse de la casa del padre, irse de la tierra donde nació, irse de su tierra? Son cosas muy difíciles, es desarraigarse. Bueno, es lo que hace mucha gente, ¿no es cierto?, cuando viene acá a Israel. ¿Sí? Tú te fuiste del lugar donde naciste, de la casa de tu padre y de tu tierra, para venir aquí, y ahora estás queriendo volver. No, yo tampoco, yo me fui también de allá, y tampoco quise volver. Ni de visita. Ni de visita fui. Sigue diciendo Rashi, y le habla a Abraham Avinu: allí te voy a hacer un pueblo grande. Aquí tú no vas a merecer hijos, le dice Hashem a Abraham Avinu. Y tampoco tu categoría va a ser reconocida en el mundo. Quiere decir que, aparentemente, para Abraham Avinu es conveniente salir del lugar donde está. En el lugar donde está no va a tener hijos, su nombre no va a ser nombre, no va a ser reconocido para nada. En cambio, en el lugar donde él lo va a llevar, saliendo de la tierra, él tiene unas cosas que va a ganar, que son interesantes. Ahí va a tener hijos, ahí va a ser un pueblo grande, y también va a tener un nombre en el mundo.
lo raro es que estas cosas nos despiertan una pregunta muy grande. ¿Por qué? Porque también Rashi nos dice que justamente estas son las tres cosas que una persona pierde cuando uno sale de viaje. Cuando una persona sale de viaje, el lugar donde va nadie lo conoce. Acá Hashem le dijo que le va a dar nombre, va a tener nombre en el lugar donde va a ir. Una persona está en un lugar, nació ahí, vive ahí, tiene su gente ahí. Sí. Ahora cuando se va, nadie lo conoce. Segundo, Así es. los viajes le quitan la posibilidad de trabajar. Entonces, ¿dónde va a tener el sustento? Vamos a hacer. Tercero, cuando viaja, tampoco un matrimonio está pensando en tener hijos mientras está viajando, porque están con todos los con todos los esfuerzos, con todas las vamos a decir, con todo lo que concierne al viaje. Eso no le deja ver televisión, no sé, no puede tener hijos. Entonces es más difícil. Y Hashem le dice que viaje, que va a tener hijos, le va a hacer un pueblo grande, le va a dar bendición, le va a dar buen nombre. ¿Cómo es todo esto? Vemos que también que esta es una de las 10 pruebas que tiene que pasar Abraham Avinu. Nosotros sabemos que Abraham Avinu pasó 10 pruebas y esta es una de ellas. Y entonces la pregunta, vuelve a ser pregunta. Está bien, si Hashem le dice vete de tu tierra, del lugar donde naciste, de la casa de tus padres, es una prueba. Pero si le dice te voy a hacer ahí un pueblo grande y te voy a dar bendición y te voy a dar todo, ¿cuál es la prueba? No vemos que haya prueba. Se facilita la prueba. ¿Por qué? Porque Hashem le está diciendo que ahí va a ser merecedor de cosas muy grandes. Esto achica el valor de esa prueba. La prueba se hace más pequeña, se hace algo que ya no me cuesta a mí irme. Si a mí me prometen que cuando me vaya para el lugar me van a dar todo, entonces no tengo que pensar mucho. Por ejemplo, esto se puede comparar con un padre que él quiere probar a su hijo para ver si escucha su voz. Entonces para esto él le ordena salir de la casa e ir a determinado lugar. Cuando llega el momento de que el chico tiene que cumplir la orden del padre, el padre le agrega que le conviene mucho ir, porque en ese lugar lo espera una persona que le va a dar un regalo muy grande. Entonces, vemos acá que esto la prueba la saca. El padre quería probar al hijo, a ver si el hijo escuchaba la voz. Pero cuando le dice que va a recibir un regalo grande en el lugar donde va a ir, entonces tal vez él va por el regalo y no va por la orden del padre. No sabemos por qué va. De todas formas, Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham que vaya por su provecho y por su bien. Y esta pregunta le hizo el Mashgiach de la Yeshivat Mir Iponovich, el Rabbi Yehezkel Levinstein, Sejes Libraja, en su libro Yad Yehezkel, y él contestó, de acuerdo a las palabras de Rashi, en el segundo versículo de la Perashá. El primer versículo de la Perashá nos dice que se tiene que ir Abraham, y Rashi dice que se tiene que ir por su bien, por su provecho, y que ahí Hashem le va a hacer un pueblo grande, y que le va a dar nombre, que le va a dar bendición, que le va a dar todo. El segundo versículo, no Rashi, sino el versículo mismo, dice, y ahí te voy a hacer un pueblo grande, y ahí te voy a dar bendición, y ahí voy a engrandecer tu nombre. O sea, Rashi me explica en el primer versículo lo que la Torah me lo dice en el segundo. ¿Y qué dice Rashi sobre el segundo versículo? Vamos a ver qué dice. Dice justamente que lo que Hashem le promete es lo que el camino le saca, como dijimos hace un momento. Que el camino provoca pobreza, provoca disminución del nombre y provoca disminución de chicos. Entonces, nosotros vemos acá que Abraham vino, él no se pregunta sobre las garantías que Hashem le da. Primero que él no tenía hijos. Entonces, ¿qué le va a disminuir hijos el hecho de salir al camino? Y si Hashem le dice que en el otro lugar sí va a tener, entonces, ¿qué prueba tenemos aquí?
¿Y cómo se puede entender que justamente las cosas que el camino disminuye, esto le va a traer bendición a Abraham Avinu? Todo parece justamente exactamente al revés. Todo lo que el camino provoca es lo que Hashem le garantiza a Abraham Avinu que va a tener si él sale al camino. Tenemos que decir que justamente esta es la prueba. Esta es la prueba. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que una prueba es cumplir la orden de Hashem o no. Esta va a ser la prueba. Cumplir la orden de Hashem o no. Y eso no es correcto. Con seguridad que cuando nosotros hablamos de una persona justa como Abraham Avinu, que era el justo, está predispuesto a hacer todo lo que le diga Hashem y escuchar todo lo que Hashem le dice sin preguntar por qué. Pero, ¿cuál es lo principal? ¿Qué es lo principal? ¿Qué les parece a ustedes que es lo principal de la prueba aquí? Porque acá decimos que lo principal de la prueba no es lo que nosotros pensamos, que es cumplir la voluntad de Hashem o no. No cuestionarse, ¿no? Es como obedecer. También, cuando nosotros tenemos preguntas y no entendemos la lógica de lo que nos están pidiendo, nosotros escuchamos la palabra de Hashem sin preguntar. Esto es lo principal de la prueba, porque Hashem todo el tiempo hace cosas y nosotros no podemos entender. Una persona dijo, yo le voy a decir a Hashem cómo tiene que conducir el mundo. Yo no puedo conducir el carro que manejo, no lo puedo conducir, y yo quiero conducir el mundo. Hashem maneja miles de millones de personas a cada instante, en cada cosa que hacemos. Nos conduce, nos cuida, nos guía. Yo no puedo conducir mi carro y quiero conducir el mundo. No solamente eso, quiero entender cómo se conduce el mundo. Hashem hace algo y yo le pregunto, ¿por qué me hiciste esto? Un momento, Hashem sabe por qué hizo esto. Nosotros no sabemos ahora, lo vamos a saber dentro de un rato, lo vamos a saber dentro de un rato más largo. Tal vez lo sepamos después de los 120 años, pero lo vamos a saber. En algún momento lo vamos a saber. Pero nosotros nos preguntamos ahora. Y podemos ganar mucha satisfacción, mucha tranquilidad. Podemos vivir felices si nosotros no nos preguntamos y nosotros decimos, como nosotros decimos, porque lo decimos, pero no lo llevamos a la práctica. Todo lo que hacemos se lo hace para bien, ¿no es cierto? Lo decimos muchas veces, pero tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos no cumplirlo, tenemos que ponerlo en el corazón y decir, todo lo que hace yo lo hace para bien. Y entonces saber que así es. Entonces eso sería la emuná, como tener... Eso es la emuná, pero no solamente la emuná, tenemos emuná y bitajón, tenemos dos cosas. Emuná es la teoría, bitajón es la práctica. Cuando las papas queman, ahí tenemos que mostrar que lo que aprendimos lo vamos a usar. Porque hablar es muy fácil para todos, para mí también es muy fácil hablar. Las palabras salen solitas, nadie la frena. Baruch Hashem que salen palabras de Torah y que no salen palabras de la Yonara, ¿no es cierto? Pero las palabras salen solas, pero en el momento que las papas están calientes, ¿cómo hacemos para no quemarnos? Ese es el tema. ¿Cómo hacemos para mostrar que tenemos esa emuná que nosotros estudiamos? Esa emuná nos va a cuidar, nos va a mantener fuertes cuando hay una situación que no es tan fácil, digamos. Tan fácil, exactamente. Por eso decimos que hace falta creer con el corazón completo que todo lo que Hashem hace y todo lo que Hashem nos ordena, tanto entendamos o tanto no entendamos, todo va a ser solamente para nuestro bien. Hay mucha gente que pregunta si
cuando en la situación que estábamos hablando aquí, que esto se dijo después de que esta persona fue asesinada, las oraciones fueron en vano, cayeron en el vacío. ¿Dónde va un mar de lágrimas de todas las personas que rezaron y todas las personas que lloraron? Nosotros tenemos las palabras de nuestros sabios que nos dicen que ninguna oración se devuelve vacía. ¿Cuál es la respuesta? Que seguro que nuestras oraciones no fueron gratuitas, seguro. No cayeron en la nada, seguro que no. No hay ninguna duda que las oraciones fueron recibidas en el cielo y con seguridad que allá hicieron mucho ruido en un lugar que se llama el depósito de las oraciones, que hay en el cielo, hay un depósito. ¿Y por qué no tuvimos el mérito de detener la muerte de esta persona que fue secuestrada? En esto hay muchas respuestas. Primero, nosotros creemos con fe completa que HaKadosh Baruj Hu, bendecido sea su nombre, Él es el creador y Él conduce todo. Y que no hay ninguna duda de que los decretos salen de Él. Si Hashem decretó esto, es un decreto de Él. Y lo que Hashem hace... Perdón, me salté un renglón. Tuve que inventar cómo armarlo porque empecé a leer en otro renglón. Dijimos que estábamos hablando de lo que es el primer principio de la fe, ¿cierto? Que creemos con fe completa que HaKadosh Baruj Hu, Él, bendecido sea su nombre, Él creó, Él conduce a todas las creaciones y Él hace, hizo y hará todos los hechos, todo lo que pasa y todo lo que pasa con todas las personas, con todos los animales, todo lo que pasa en todo el universo es de la mano de Hashem. Este es el primer anima amin, ¿no es cierto? El primer yo creo. Y por eso nosotros no tenemos ninguna duda de que Hashem decretó esto y que lo que Hashem hace seguramente lo hace para bien. No podemos entender cómo podemos decir que Hashem hace para bien y una persona murió. ¿Cómo es posible? Hashem no lo va a informar. Es muy posible que la persona que falleció sea como un corbán, sea como un sacrificio para todo el pueblo de Israel. Tal vez, quién sabe qué tenía que pasar. Tal vez tenía que morir mucha gente y esta persona murió ella sola en lugar de todos los demás. Tal vez esta persona viene a darnos un mensaje de que tenemos que hacer teshuvá. Muchas veces Hashem no sabe cómo hacer para que nosotros nos arrepintamos de las cosas que estamos haciendo. Y a veces tiene que tomar medidas fuertes que nos hagan pensar qué estamos haciendo. Y quién sabe qué decreto estaba decretado sobre el pueblo de Israel. Y con esta muerte ese decreto se anuló. Y siguiendo con este mismo pensamiento podemos decir que es un mérito muy grande para esta persona que secuestraron, que falleció, ser él el que trae el perdón a toda la congregación, trae el perdón a todo Israel. Y saber que el hecho de que lo haya matado un terrorista, esto aumenta por el hecho de que el terrorista mató a un yudí. Y esto es por el odio que nos tienen. Esto convierte a la muerte de esta persona, lo convierte en una santificación del nombre de Hashem. Que él muere para santificar el nombre de Hashem porque él muere como yudí. Él muere porque es yudí. El hecho de ser yudí hace que si él no fuera yudí, este hombre no lo iba a matar a él. Lo mata porque es yudí. Entonces esto es un mérito muy grande para santificar el nombre de Hashem. También nos queda por saber qué pasa con nuestras oraciones. Dijimos que ninguna tefilá
regresamos. se vuelve vacía. Pero ¿qué pasa con las oraciones? ¿Qué pasa con tantos llantos que hubo que en su momento sobre esta persona y en otros momentos sobre otras personas más que también se fueron? ¿Qué pasa con esto? A veces lo aleno, un familiar se enferma y nosotros le decimos a Hashem, voy a hacer esto y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. ¿Para qué? Para que se salve este familiar. Y resulta que el familiar no se salva. Si se salva, vamos a suponer que está escrito en la Gemara. En la Gemara dice, yo doy esta sedacá para que mi hijo se cure. Y el hijo se cura, él dio la sedacá y dice que esta persona es un sadik gamur. ¿Cómo? La sedacá la dio por interés, ¿no es cierto? Pero ¿qué hubiera pasado si el hijo no se curaba? ¿Qué va a decir? Sedacá es sedacá. Él dio sedacá, la sedacá que sirve ahora para elevar el alma del hijo. Lo aleno, que no pase nunca, pero que sirva para elevar el alma. La persona que no cree en Hashem, después de haber dado y después de que Hashem no le contestó como él quería, él patea, él reniega a lo que hizo. Esto es lo que muestra nuestra fe, que nosotros no renegamos. Yo puedo pedir algo y puedo dar una cosa a cambio de otra cosa. Hago negocios con Hashem. ¿Está bien? Hago negocios. Digo, yo a Hashem te doy de acá, para la yeshiva, para esto, para lo otro, para comprar libros, para lo que sea, para que estudien los sabios. Pero necesito tal y tal cosa. Vamos a hacer, yo doy y tú me das. Vamos a ir un poco y un poco, vamos a hacer negocios. Ahora, ¿qué pasa cuando Hashem, por supuesto, yo le hablo a Hashem y yo voy a saber si lo que yo pido se va a cumplir? Entonces voy a ser que Hashem me escuchó. Pero también puede ser que Hashem me haya escuchado y Hashem me diga no. Y yo doy igual. ¿Y ahora qué pasa? Yo di y Hashem me dijo no, no te voy a dar. Puede ser que lo haya dicho, seguramente lo dijo porque es para mi bien, porque lo que yo quería no era para mí. Entonces, ahora que yo hago, yo di. ¿Y qué le digo? No, tú no me diste, ahora yo devuélveme todo el dinero porque yo di a cambio. No, nosotros no hacemos así. Sabemos que Hashem, tenemos fe que Hashem todo lo hace para bien. Y que si Hashem no dio, por algún motivo fue que no dio. Ahora, ¿qué pasa en este caso que estamos hablando? Porque yo me fui por el camino. Nosotros tenemos que anticipar y decir, primero, que es sabido por nosotros, de parte del Hazon Ish, y que él lo dijo en nombre de sus sabios, de sus maestros, que ninguna tefilá vuelve vacía, así como lo escuchamos muchas veces. Hay oraciones que se contestan en el momento, hay oraciones que se van a contestar un poquito más tarde, y también hay oraciones que se van a contestar después de mucho tiempo. Hasta aquí las palabras del Hazon Ish. Y sobre este tema, nosotros podemos agregar que hay oraciones que son para este mundo y oraciones que solamente tienen efectos en el mundo venidero. ¿Cómo se explica esto? Puede ser que nosotros querramos con todo el corazón que Hashem nos salve y tenemos la esperanza de que cuando estamos en la noche de que estamos en un cierto estado de oscuridad que se compara con la noche, estamos esperando que brille la mañana. Y esa mañana que nosotros esperamos y no llega, eso no quiere decir que caímos y ahora tenemos que deprimirnos o que tenemos que lamentarnos. No. Todo esto hay un mérito muy grande. Toda la gente que hace tefilá por determinada cosa tiene un mérito muy grande porque esta persona que provocó que se haga tefilá por ella, esta persona provocó un despertar en la gente, un acercamiento a Hashem. El acercamiento a Hashem, el dirigirse a Hashem desde lo más profundo del corazón, derramar su corazón, derramar lágrimas como el agua, el hecho de dirigirse a Hashem es un fortalecimiento muy grande de fe.
Y de esta forma, la persona que pide a Hashem también está haciendo un trabajo personal. ¿Por qué? Nosotros hacemos tefilá todos los días. Y de hacer tanto tefilá todos los días nos acostumbramos a que nuestras tefilot son como costumbre. Y hay veces, muchas veces necesitamos fortalecernos en la oración y saber a quién tenemos delante, saber que estamos hablando con Hashem. Situaciones como esta nos hacen despertar y nos hacen el hecho de que toda la gente está llorando y está diciendo los salmos, lo está diciendo con llantos, nos hacen despertar a todos, nos provocan un despertar, y esto todo por mérito de la persona esta que falleció después. Esta persona entra al Gan Eden con alfombra roja, porque provoca un despertar en mucha gente, un despertar que después va a seguir, porque esta gente se fortalece en la emuná, en la fe en Hashem, y se fortalece en acercarse a Hashem, en hablar con Hashem de otra forma, de la que se había desacostumbrado. ¿Quién sabe? Por esto Hashem provoca estas cosas. ¿Quién sabe? Puede ser, porque esto provoca una elevación muy grande. Podemos decir que después de que se decretó sobre esta persona, se decretó en el cielo, se le decretó esto, se le decretó que tenga que dejar este mundo. Dichosa esta persona que se hace merecedora ¿de qué? De llegar al mundo de la verdad rodeado de méritos tan grandes como es el acercar a tanta gente a Hashem. Y son cosas que nos cuesta entender. Son cosas que realmente nos cuesta entender. O sea, ahora que las decimos las entendemos. Pero en el momento que pasa, nosotros estamos diciendo, pobrecito, esta persona, estas 2 semanas escuchamos cosas terribles. Yo no quiero ni repetir las cosas que pasaron, no solamente con Aronis Sinkabelitz, Rav Ullman, que fallecieron, gente de conocidos que nos dejaron, jóvenes y no tan jóvenes, pero muchas personas jóvenes, cosas terribles escuchamos. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos entender y cómo podemos seguir con fuerza? Y es el mérito de ellos, porque nosotros hacemos tefilá por ellos, y los que quedamos nosotros preocupados y quedamos pidiendo para que estas personas se salven, y ahora no se salvan, pero ellos llegan al trono celestial y son recibidos por Hashem. Tenemos que saber que hay un lugar especial para ellos. Por eso decimos, se lo dije el otro día, que Ashkenazim decimos, cuando consolamos a los deudos, decimos Amakom y Nahem, que el lugar sea consuelo. Sí. ¿Qué significa el lugar? El lugar es, Amakom es uno de los nombres de Hashem, pero nunca se usa. Nunca se usa como nombre de Hashem. Nosotros usamos otros nombres de Hashem en las oraciones, en los salmos, en las bendiciones, usamos otros nombres de Hashem, pero nunca usamos Amakom. Este Amakom viene a referirse al lugar, el lugar donde va a ir la persona que fallece. El lugar donde va la persona que fallece va a ser nuestro consuelo, porque esta persona va a llegar muy alto, gracias a el acercamiento que provocó, el despertar que provocó en toda la gente. De las cosas que pasan, de las cosas que nos pasan a nosotros, todo esto, nosotros tenemos que tener una fe simple en las palabras de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dijo, Umi Goy Gadol Asher Lo Elohim. ¿Quién es el pueblo grande del que Hashem es su Dios, que está cerca de ellos y que se acerca a todos los que lo llaman? Así dijo Moshe Rabbeinu. Qué grande es nuestra satisfacción, nuestro mérito, que tenemos una dirección a la que recurrir siempre, en cualquier momento. Nosotros no necesitamos pedir turno,
no necesitamos una cita especial, no necesitamos llevar el carnet, el magnético, no tenemos que llevarlo. Nosotros tenemos directamente, ya Hashem sabe quién es el que se dirige a él. Nosotros podemos dirigirnos a él en cualquier momento, en cualquier situación, para cualquier cosa. Y nosotros estamos seguros de que este es el camino y que no hay otro camino. No hay a quien pedirle. Yo no tengo que pedirle al vecino, salvo que necesite un huevo o que necesite una papa, le puedo pedir al vecino. Pero yo otras cosas al vecino no le tengo que pedir. Cuando yo necesito una salvación, siempre está, siempre está en todo momento. Y sobre esto, para terminar, nosotros nos fortalecemos cuando pasan cosas. Lamentablemente, tienen que pasar cosas terribles para que nosotros nos podamos fortalecer. Y esto es un mérito muy grande de las personas que nos dejan. Las personas que nos dejan, por mérito de ellas, nosotros nos acercamos más a Hashem y nosotros creemos más en Hashem y mostramos esta creencia, la podemos demostrar más. Y por eso tenemos que decir que esto es para bien. Y también cuando no entendemos por qué y cómo pasan estas cosas. Esto fue siempre la conducta de Abraham Avinu, que él escuchó siempre la voz de Hashem. Y también cuando había lugar a preguntar y decir por qué. Vamos a ver en la perashá que viene que Hashem le pide a Abraham Avinu que mate a Isaac. ¿Y cómo? Isaac nació cuando él tiene 100 años, seguro que no va a tener otro hijo con Sara, porque ya él tenía 137, Sara tenía 127, y ahora que él sabía que Hashem le dijo que de Isaac va a salir la descendencia, y cuando Isaac todavía no tiene hijos, Hashem le dice que lo tiene que matar. Y él no pregunta nada. Él hasta que lo frenaron cuando le iba a cortar, hasta que lo frenaron, no preguntó absolutamente y lo iba a hacer. Dice, por eso nosotros también tenemos que tratar de ir por el camino de nuestros Avot HaKadoshim, sin preguntas, todos los días. Amén.